este video es para presentar la monografía que forma parte del trabajo final del curso de acompañante terapéutico. El tema elegido fue esquizofrenia y el acompañante terapéutico. Voy a comenzar hablando sobre el rol del acompañante terapéutico, donde el dispositivo de acompañamiento terapéutico puede definirse como una estrategia más dentro del proceso de rehabilitación del paciente esquizofrénico. Surge como un recurso, un apoyo y contención para los pacientes que tienen dificultades en la autonomía de su vida diaria. El AT es una persona que cumple una doble función. Por un lado, es como una guía, alguien que va a estimular al paciente a desarrollar las actividades. Y al mismo tiempo, lleva una especie de resumen de primera mano, ya que es un observador porque está insertado dentro de la vida del paciente. Forma parte de su día a día, va recaudando información que tal vez el resto del equipo terapéutico no tiene acceso. Esta información se la puede llevar al resto del equipo terapéutico y es muy importante porque va registrando la evolución del paciente, como también los obstáculos que tiene el paciente a lo largo del tratamiento. Y de esta manera el resto del equipo terapéutico puede ir realizando ajustes de acuerdo a las necesidades y a los desafíos que tenga el paciente. La figura del acompañamiento terapéutico se encuentra insertada dentro de un equipo terapéutico, como ya mencionamos anteriormente, lo cual va a intervenir dentro de la vida cotidiana del paciente, dentro de su relación con la familia, lo cual le va a permitir comenzar a desarrollar redes con su familia y con la comunidad. Redes que resultan muy importantes, porque cuando finaliza el acompañamiento terapéutico, el paciente continúa teniendo necesidad de alguien que lo contenga y que le haga favorable seguir su proceso de rehabilitación y seguir con el tratamiento. Las funciones que tiene el acompañante terapéutico con pacientes con esquizofrenia son diversas y numerosas. Difieren según las necesidades que tiene cada paciente, pero una de las más importantes es la de sostén y contención, ya que para los pacientes con esquizofrenia resulta atemorizante, amenazante tener que afrontar su realidad exterior con el mundo interior. Esto quiere decir que algunas situaciones que parecen cotidianas, como ir a una consulta médica, o una sesión de rehabilitación, ir de compras, ir a un parque, resultan atemorizantes y estresantes para ellos. Y es ahí donde los acompañantes terapéuticos tienen que trabajar como sostén, como un soporte en la vida cotidiana de los pacientes, acompañándolos justamente a estas actividades, como por ejemplo tomarse el transporte público, acompañarlos a una sesión de rehabilitación, realizando tareas que parecen cotidianas, como por ejemplo leer un libro, hablar de temas de interés. Todas estas actividades ayudan a que el paciente por un momento se olvide de esas situaciones que le causan estrés, que le causan dolor. Y es uno de los principales objetivos que tiene que tener el acompañante terapéutico: ayudarlo a movilizarse, salir de esa situación que lo inmoviliza y que le causa dolor. Otra de las funciones principales que tiene que llevar a cabo el acompañante terapéutico con pacientes con esquizofrenia es desde el cotidiano. Es decir, es importante ayudar al paciente a armar rutinas, a organizarse, a organizar su día a día, para así poder ordenar y dar sentido a las diferentes actividades que tiene cada día y las actividades que también forman parte del plan del tratamiento, de su tratamiento de rehabilitación. Como acompañantes terapéuticos también tenemos que trabajar desarrollando y reforzando esa capacidad creativa que tiene cada paciente. Tenemos que investigar, indagar qué capacidades recreativas tiene cada paciente, qué intereses tiene cada paciente. Y de esa forma podemos relacionar esas capacidades y esos intereses con las actividades que forman parte del tratamiento del paciente. Y también podemos utilizar esos intereses y esas capacidades que tiene cada paciente para animarlo a que realice diferentes cursos o actividades recreativas que por ahí en algún momento quiso realizar o es que estaba realizando y puso en pausa por temor a no poder realizar los trabajos, a no poder cumplir con las tareas, y animarlo a realizarlo y a decirlo, a hacerle sentir que es más importante animarse a nuevos desafíos que cumplir con tareas o objetivos. Asistir a la familia y al paciente es otra de las tareas que tenemos como acompañantes terapéuticos, en sus cuadros afectivos y mediando en posibles situaciones de conflicto.
pudiendo resolver dudas, miedos que tengan las familias, como también así brindándoles espacio para poder construir o recuperar sus espacios personales. También podemos ayudar al paciente a acercarse a su familia, a su entorno, a amigos, ya que estos son muy importantes, son pilares importantes para el paciente y para su tratamiento. Otra de las funciones que tenemos que llevar a cabo como acompañantes terapéuticos es la de motivar al paciente a continuar con el tratamiento. Esto no es obligar al paciente, sino que es hacerle ver, hacerle comprender la importancia que tiene seguir con el tratamiento para continuar mejorando. También podemos ayudarlo a construir un proyecto de vida, ¿sí? Un proyecto a corto o mediano plazo, acorde a sus posibilidades. Y reforzar la contención del paciente luchando contra su ruptura de la realidad. En cuanto a las competencias del acompañante terapéutico, hay numerosos recursos que podemos utilizar como acompañantes terapéuticos en el tratamiento con pacientes con esquizofrenia. Pero lo más importante son el tema de llegar puntuales. El tema de la puntualidad es muy importante porque hay muchos pacientes que son ansiosos y que no toleran la llegada tarde. También ser flexibles y poder resolver eventualidades. También encontrar un equilibrio entre ser conciliadores y firmes ante aquellas situaciones que los pacientes se niegan a aceptar o que aceptan. Es decir, cuando nunca tenemos que obligar a un paciente a realizar una actividad o dejar de hacerla, pero tenemos que hacerle ver la importancia que es hacer algo o dejar de hacerlo dependiendo de la circunstancia. También tenemos que hablar de manera clara, sin rodeos, para no confundir al paciente. De esta manera también tenemos que asignar las consignas de las actividades. De esa manera no tenemos que dar lugar a la ambigüedad. También tenemos que respetar conductas y hábitos, estar atento a detalles, es decir, a cambios de actitudes, a cambios que puede haber de gestos, de la voz del paciente, porque me puede dar señales de su estado de ánimo o de ciertas crisis que pueden tener en ciertos momentos. De esa manera tenemos que conocer muy bien a nuestros pacientes, a la persona a la cual estamos acompañando, para poder reconocer cuando hace un cambio de actitud, de gestos, de voz o cuando se comienza a sentir mal. También hay una serie de capacidades que se busca que los pacientes desarrollen y construyan a lo largo del proceso de rehabilitación. Capacidades que se desarrollan con diferentes actividades. Una de ellas es el desarrollo de la voluntad, ya que son personas que por ahí no se les despierta el interés o la voluntad por realizar diferentes tareas que forman parte de la rehabilitación. Entonces se plantea tareas y actividades que se relacionen con los intereses y con la capacidad creativa de las personas, para poder despertar ese interés y esa motivación. Actividades tales como la autoexpresión, la creatividad, artesanías, todas aquellas actividades que estén relacionadas con los intereses del paciente para ir construyendo de a poco y desarrollando esa voluntad y ese interés y esa motivación. Otras de las habilidades que se tienen que desarrollar son las habilidades sociales, porque son personas muy retrotraídas, es decir, no suelen relacionarse socialmente con otros fácilmente, vincularse fácilmente con otros, porque son situaciones que le causan estrés. Conocer nuevas personas, plantear conversaciones para poder conocer a otras personas son situaciones estresantes para ellos. Entonces, mediante actividades se busca que estas situaciones sean menos estresantes para ellos, ir trabajando de a poco. Trabajar, por ejemplo, la expresión corporal, la cual permite utilizar el cuerpo como un medio para poder expresar lo que no se puede decir con palabras. También se puede utilizar el juego de roles con la familia, amigos, incluso en los grupos de rehabilitación, planteando diferentes situaciones de la vida real, donde cada persona va a tener un papel. Y de esa manera se puede comprender un poco mejor el mundo que los rodea y desarrollar habilidades. Otra de las habilidades que se busca que los pacientes con esquizofrenia desarrollen es el manejo de su estrés, ¿sí? Porque manejan grandes niveles de estrés y es algo muy importante para ellos mismos y para su familia, para sus amigos, para todo su entorno. Actividades que pueden realizar para poder manejar un poco mejor el estrés son las técnicas de relajación, por ejemplo yoga, meditación, también realizar ejercicios de respiración consciente y los grupos de debate, donde cada persona puede expresar sus ideas, sus pensamientos y sus diferentes conclusiones. También es importante trabajar con las habilidades cognitivas, ya que hay muchos pacientes con esquizofrenia que suelen presentar un deterioro de las habilidades cognitivas.
Habilidades que son necesarias para poder realizar otras actividades cotidianas. Actividades como la lectura, el razonamiento, la memoria, la atención, la concentración. Y es importante trabajar sobre las habilidades residuales y no sobre las habilidades perdidas, porque puede resultar algo frustrante para los pacientes. Hay que trabajar con diferentes actividades que permitan el desarrollo, por ejemplo, de la atención. Estas actividades tales como la lectura de textos, la sopa de letras, los sudokus. También se puede desarrollar la memoria, porque el cerebro hay que ejercitarlo tanto como si fuera cualquier otro músculo. Con actividades como actividades visuales, de repetición y numéricas, pintando mandalas. Hay muchos libros y revistas que nos traen una mandala que ya está pintada y después se presenta el mismo dibujo en blanco y negro y nos da la posibilidad de repetir la misma secuencia de colores. Y esto es muy importante porque no solamente nos ayuda al desarrollo de la memoria, sino que también dice que el dibujar y pintar mandalas ayuda a liberar estrés. También tenemos para desarrollar el razonamiento, describir diferentes objetos, presentarle diferentes objetos al paciente y que lo describa en voz alta o que lo escriba. Y también de esa manera se puede de alguna manera trabajar el desarrollo de la escritura. Y la percepción se puede trabajar encontrando diferencias entre dibujos y objetos. También podemos trabajar con diferentes apps, ya que la mayoría de los pacientes tienen acceso a celulares. Se puede trabajar con apps que se encuentran para poder instalar en los celulares, que son juegos que además de reducir el estrés, ayuda a salir de la rutina, por así decirlo, o de eso contracturado que se tiene en los tratamientos, de las actividades, y trabajar con algo que resulta familiar para el paciente. Todos estos recursos harán que como acompañantes terapéuticos podamos afrontar las diferentes situaciones y eventualidades que puedan surgir. Poder acompañar a nuestros pacientes, cuidándolos y cuidándonos. Para finalizar, me gustaría enfatizar sobre el papel que cumple el acompañante terapéutico en el tratamiento con pacientes con esquizofrenia. Un papel muy importante, porque es el encargado de trabajar con el paciente en lo cotidiano, trabajar en el día a día del paciente, para ir recaudando información sobre la evolución y las dificultades que se le presentan en el tratamiento, para más tarde compartir esta información con el resto del equipo terapéutico con el cual se encuentra trabajando y así poder hacer ajustes en el tratamiento y los objetivos que se establecieron en ese tratamiento, según las necesidades y dificultades que tenga el paciente. El AT parte desde un vínculo positivo y de confianza que va a ir construyendo con su paciente. Este vínculo es muy importante porque le permite establecer e implementar diferentes estrategias que le permita facilitar el tratamiento. Estrategias que tienen que incluir factores como sociocomunitarias, psicosociales, familiares, laborales, para así desarrollar un tratamiento integral.